Ya os conté en este canal que me había comprado en la lejana China el Xiaomi 14, un dispositivo que todavía no se vende oficialmente de forma global en Occidente, pero lo pude adquirir a través de una tienda importadora europea. El móvil viene con un sistema operativo nuevo de Xiaomi que se llama HyperOS. Este, en mi caso, era el que se distribuye directamente en China, por lo que su idioma estaba en un perfecto chino mandarín e inglés. Sin embargo, he conseguido liberar el bootloader pagando a una persona con cuenta premium de Xiaomi y le he puesto una versión del sistema adaptada por terceros para Occidente, es decir, que ya lo tengo en español con los servicios de Google, etcétera, etcétera. Esto os lo cuento para que sepáis qué software está corriendo sobre el chip Snapdragon 8 generación 3 que lleva este Xiaomi 14. Es un hardware muy relevante porque este será el que los móviles más punteros de Android utilicen durante el 2024. Y fijaos que digo hardware en genérico porque no me gusta llamarlo procesador, no es correcto, ya que realmente son plataformas para los móviles, es decir, que está obviamente el procesador, pero también la unidad gráfica, la parte de las comunicaciones, Wi-Fi, 5G, Bluetooth, también tenemos la parte del procesamiento de las imágenes, tanto de fotos como de vídeos, el procesamiento de algoritmos para las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Así que los fabricantes de estas plataformas tienen muchos campos donde mejorar cada año, aunque donde más hincapié están haciendo en estos momentos es en el tema de la inteligencia artificial, algo que se puede ver claramente si visualizamos el vídeo promocional de Qualcomm sobre este chip. Nos dicen que tendremos mejores asistentes inteligentes, algoritmos para convertir textos en imágenes, en las fotos nos ofrecerán el borrado mágico de elementos, etcétera, etcétera. Lógicamente, estos son las potenciales capacidades del chip. Luego los fabricantes de los móviles tienen que llevar a cabo la implementación del software que saque provecho de todas estas funciones. Por ejemplo, en el Xiaomi 14 disparas una foto, te vas a la galería y en la parte de edición hay una sección de inteligencia artificial. Allí está el borrado de elementos, que puede ser de objetos, personas o de sombras. Así que se supone que a este chip hacer estas labores le resultará más fácil que a los de las generaciones pasadas. Esto para un usuario normal no es fácil medirlo objetivamente, pero en el Google Play hay un test sintético sobre algoritmos de inteligencia artificial, así que lo he ejecutado en el Xiaomi 14 y también en un Samsung S23 Ultra con el Snapdragon 8 generación 2, para así poder ver cuáles son las diferencias. Fijaos, con el Snapdragon 8 generación 3 he sacado más de 3200 puntos, mientras que con el generación 2 en el S23 Ultra me he quedado en 2523. Es decir, que según las pruebas sintéticas sería como un 27% más potente en tareas de inteligencia artificial el nuevo chip. Una cifra bastante significativa, la verdad. De hecho, si nos vamos a lo que es el procesador, la famosa CPU, quizás no veamos tantas diferencias. Pensad que el nuevo Snapdragon tiene 8 núcleos como la generación pasada, pero divididos en grupos un poco diferentes. Ahora hay un supernúcleo que va hasta los 3,3 GHz, otro grupo con 5 núcleos hasta los 3,2 GHz y finalmente otro con 2 a 2,3 GHz para ahorrar energía. Con esta configuración en mente he pasado el famoso test Geekbench 6, que es específico para medir las CPUs. En el nuevo Xiaomi obtenemos mejores números que en el S23 Ultra, sin embargo en modo mononúcleo es casi un empate técnico. Tenemos que irnos a tareas que utilicen diversos núcleos a la vez para ver una victoria clara. Aquí hay aproximadamente un 23% de mejoría, es decir, como os adelanté, inferior a lo que hemos visto en tareas de inteligencia artificial. Aunque eso sí, en teoría Snapdragon nos dice que su nuevo chip es más eficiente energéticamente y a nivel de calor. Por ello he pasado otro test que mide consumos y estrangulamientos térmicos. El chip de generación 3 en el Xiaomi 14, cuando llega al máximo de calor y tiene que disminuir potencia para preservar batería y evitar problemas de sobrecalentamiento internos, es capaz de mantener aún así el rendimiento a un 61%, mientras que en el Samsung nos quedaríamos en un 53% en la misma situación. Pero curiosamente, la relación de energía consumida respecto a la potencia entregada es casi idéntica en los dos, es decir que a nivel de consumos energéticos no creo que veamos este 2024 una absoluta revolución, aunque ojo, esto dependerá mucho de cómo actúe el fabricante de cada teléfono. Por ejemplo, en el Xiaomi en los ajustes de batería podemos elegir perfiles de rendimiento, y yo para hacer los tests he escogido el más cañero. Por ejemplo, si hubiese dejado el perfil que viene por defecto, el resultado hubiese sido muchísimo peor. En situaciones de estrangulamiento térmico, en vez de mantener un 61% del rendimiento total que os acabo de mostrar, me quedaría en un 10% aproximadamente. Es decir, que el software del fabricante del móvil es vital para exprimir a los chips. Otro de los puntos donde han sacado pecho los de Snapdragon ha sido en los gráficos, pero vamos a verlo porque tiene matices. Fijaos en este videojuego de batallas de barcos. Lo llevo al máximo
muchísimo en los gráficos y supera holgadamente los 100 fotogramas por segundo e incluso se alcanzan los 120. Pero claro, esto tampoco me impresiona, porque esos números te los consigo perfectamente con un S23 Ultra. Dichos fotogramas por segundo los genera sin despeinarse. Sin embargo, en este título, si nos adentramos en los ajustes gráficos, nos topamos con la magia. Hay una sección que dice trazado de rayos, el famoso Ray Tracing del que muchos habréis oído hablar en el mundo de las gráficas de PCs. Pues os tengo que decir que esta tecnología también ha llegado hace un tiempo a los móviles. Por ello, si activamos la opción al máximo, sí que observaremos una diferencia importante entre el Xiaomi 14 y el Samsung S23 Ultra. Así que habrá una diferencia positiva con el nuevo chip, siempre y cuando los desarrolladores de videojuegos quieran utilizar gráficos de última generación, porque si no, no vais a notar nada. De hecho, ahora mismo hay muy pocos juegos en el Google Play que hagan uso del Ray Tracing. Algo digamos que similar te ocurrirá con el apartado de comunicaciones. El Snapdragon 8 generación 3 tiene lo último de lo último, es decir, por ejemplo, compatibilidad con Wi-Fi 7. Eso sí, también lo teníamos en la generación 2. Sin embargo, que yo recuerde, el único móvil que he probado este 2023 con Snapdragon 8 generación 2 que lo ofrezca ha sido el OnePlus 11, a pesar de que por chip lo soportarían muchísimos más. Espero que con el Snapdragon 8 generación 3 todos lo incluyan. El Xiaomi 14 teóricamente lo soporta, aunque yo no lo he podido probar porque no tengo un router con esa tecnología, ya que están empezando a salir ahora al mercado. Por lo tanto, ¿qué os quiero decir con todo esto? Pues que una persona que tenga un Snapdragon 8 generación 2 o generación 1, difícilmente siendo un usuario convencional, será capaz de notar un salto evolutivo importante. A pesar de todo, hay que reconocer que mejoras han añadido y nos tenemos que mentalizar que año tras año serán así. Difícilmente veremos una nueva generación brutalmente más potente en CPU o GPU. Se centrarán los fabricantes de chips cada vez más en el tema de la inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, seguridad, interpretación de voz, etcétera, etcétera. Ahí es donde tienen mucha batalla por jugar y donde ellos creen que está el futuro. ¿Vosotros qué opináis de todo esto? Dejádmelo en los comentarios porque me interesa muchísimo saberlo. Y por cierto, antes de iros, escuchad la canción con inteligencia artificial que he creado. Aunque no te ha tocado la lotería, no estés triste, porque tienes dos videos más aquí arriba que te pueden gustar. Recuerda que para ser feliz, Alejandro Pérez, solo te tienes que suscribir a este canal.